Vamos a irnos, vamos a pasar, bien, ustedes van a revisar las técnicas y yo voy a pasar aquí directamente a los casos, ¿ok? A ver, un plan de pruebas tiene como elemento fundamental la definición de casos de prueba, ¿sí? ¿Qué es el caso de prueba? El caso de prueba es el conjunto de series de pruebas de entrada, las condiciones de ejecución y los resultados esperados desarrollados para un objetivo en particular, ¿bien? Tal como ejecutar una ruta particular de un programa o verificar el cumplimiento con un requerimiento en específico. Algo importante, el caso de prueba es lo que yo voy a probar, ¿bien? De ahí su importancia, ¿no? Tomen en cuenta siempre que el caso de prueba, ¿sí? Tiene entradas, tiene condiciones de ejecución y tiene resultados esperados, ¿sí? O sea, yo tengo que definir un caso de prueba que tenga todos esos elementos claros, porque es lo que me permite a mí ejecutar correctamente ese caso. ¿De dónde voy a sacar o de dónde se originan los casos de prueba? De los requisitos, ¿sí? Cada requisito genera uno o varios casos de prueba, ¿sí? Normalmente varios, porque yo pruebo funcionalidades en torno a diferentes pruebas que yo realice, ¿sí? Entonces, dicho esto así, si nosotros tenemos las historias de usuario, que es la forma en la que nosotros definimos que íbamos a declarar los requisitos, entonces cada historia de usuario genera varios casos de prueba. Bien, eso es lo primero que debemos tener claro. Dime, Oscar. Profe, ¿esos casos de prueba están directamente ligados a los criterios de aceptación de un requisito, de una historia de usuario, por ejemplo? Sí, ok, yo, digamos que la historia deberían, ¿sí? Digamos, responder o ayudarme a responder a esos criterios de aceptación. Bien, pero recuerden que el caso de prueba, pues va incluso más allá de eso, ¿no? Porque estoy evaluando a través del caso de prueba, que yo lo puedo especificar, o sea, recuerden que yo en el entorno pues debería tener tanto pruebas de caja blanca como pruebas de caja negra. Entonces, en el caso de las pruebas de caja negra, pues yo estoy probando la funcionalidad, que va muy afín a lo que tengo en mis criterios de aceptación. Pero pues la prueba de caja blanca, recuerden que también me obliga a estudiar o a validar la estructura, ¿sí? Todo lo estructural. Ok, gracias, profe. Bien, importancia, entonces recuerden que pues ya hemos hablado mucho de las pruebas. Esto me ayuda a verificar que realmente el requerimiento está bien, me da una vista clara, puedo identificar fallas, errores que puedo ir corrigiendo. Eh, Vamos a ver si los requerimientos pues están balanceados, ¿ok? Van a cumplir con su tema de verificación de los casos. Forman el fundamento en el cual se diseña y desarrolla el guión de pruebas. El plan de pruebas realmente establece que dentro cuáles son los casos de prueba que nosotros vamos a ejecutar. Puedo definir con esos casos de prueba la profundidad, la medida, digamos, de validación que va a tener mi software. ¿Sí? Pues me define, tengo una política de esfuerzo que voy a utilizar para esa definición, para avanzar, digamos, en ese proceso. Me ayuda a establecer diferentes tipos de elementos que van a estar inmersos dentro de los casos de prueba que nosotros vamos a ejecutar. Bien, digamos que me dan, es el insumo primordial de un plan de pruebas. Bien, algo importante con los casos de prueba también. A ver, cuando nosotros desarrollamos pruebas, nosotros no solo desarrollamos pruebas para lo que funciona bien, ¿sí? O sea, para el flujo normal. Si yo voy a sacar dinero de un cajero automático, entonces el flujo normal sería que al ingresar todos mis valores, pues entonces yo tenga, digamos, tenga un proceso exitoso de sacar dinero, ¿sí? Y ese sería mi flujo básico. Pero también tengo que probar qué va a pasar si yo ingreso la clave mal, qué va a pasar si no tengo suficiente dinero en el cajero. O sea, todos los flujos alternativos que pueden estar inmersos
en el proceso de sacar dinero de un cajero automático. Entonces, yo no solamente pruebo lo que va a salir bien, sino también pruebo lo que va a salir mal, ¿ok? Todos los flujos alternativos, ¿no? Entonces, los casos de prueba son para eso, para probar tanto los flujos básicos como los alternativos. Ok, bien. Vamos a pasar aquí. Aquí estamos. Entonces tenemos el flujo básico, ¿ok? La línea negra. Y flujos alternativos, cada uno de los elementos de salida, ¿no? A ver, si nosotros estamos trabajando con una metodología de enfoque tradicional, ¿de dónde yo me saco mi flujo básico? Del caso de uso. Si estamos trabajando con un enfoque ágil, lo vamos a sacar de las historias de usuario. Bien, entonces tenemos ahí nuestro flujo básico y nuestros flujos alternativos. Entonces, tenemos escenarios, ¿ok? Cada vez que nosotros vamos a identificar casos de prueba, los casos de prueba se construyen a partir de la combinación de escenarios, ¿sí? Entonces, escenario 1, que ocurra lo que está en la línea negra, el flujo básico nada más. Escenario 2, que empiece en el flujo básico y termine en el flujo alternativo 1. Escenario 3, que vaya el flujo básico al flujo alternativo 1, flujo alternativo 2. Escenario 4, flujo básico, flujo alternativo 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo hemos construido, cómo todos estos escenarios van a derivar en casos de prueba. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros hacemos. Definimos flujo básico, flujos alternativos y establecemos el conjunto de escenarios. Por ejemplo, supongamos que el flujo alternativo 3 del evento, digamos la situación actual que estamos probando del cajero, es que la cantidad es mayor al saldo actual. ¿Sí? Entonces, ese flujo de eventos ocurre si la cantidad de dólares ingresada en el paso 2 introduzca la cantidad de retirar, es mayor que el saldo actual de la cuenta. El sistema despliega un mensaje de advertencia y se une al flujo básico en el paso 2, introduzca la cantidad de retirar, donde el cliente del banco puede ingresar una nueva cantidad para retirar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Si yo introduje el saldo mal, tengo que volver a mostrarle tal cosa. Y ahí hay un caso de prueba que tengo que, valga la redundancia, probar. ¿Sí? Entonces, ahí está. Caso de prueba 1 con el escenario 4. ¿Sí? O sea, que nosotros vamos a tener casos de prueba ahora por escenarios. Entonces, caso de prueba 1 que va a probar el escenario 4. Paso 2, ¿ok? ¿Dónde quedó ese escenario 4? En que la cantidad de retirar es mayor al saldo de la cuenta. Entonces, ¿qué resultado esperado debo tener? Que se ejecute el flujo alternativo 3 y se una el flujo básico en el paso 2, que sería reiniciar el flujo básico para que le vuelva a aparecer y vuelva a ingresar el saldo, ¿sí? Si la cantidad, pero recuerde que no solamente puede pasar que la cantidad que voy a retirar es mayor que el saldo, puede ser menor que el saldo y entonces no se ejecuta el flujo alternativo 3 y se toma el flujo básico. O que la cantidad a retirar sea igual al saldo que hay en la cuenta, no se ejecuta el flujo alternativo 3 y toma el flujo básico. Entonces, fíjense que ahora tengo 3 casos de prueba basados en el escenario donde estamos especificando validando varias condiciones asociadas a esos flujos alternativos. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo hemos ido especificando, ¿bien?, los diferentes elementos de pruebas asociados a una situación en particular que nosotros podamos tener. Bien, entonces fíjense, estamos derivando casos de prueba, por lo menos de nuestro caso de uso, en este caso, retirar dinero. ¿Qué otro puede salir? Bien, en flujos básicos y alternativas. Retiro una cantidad predefinida, bien, que normalmente los cajeros me lo dan, 10, 20, 50, 100 dólares, ¿sí? ¿Qué otros flujos puedo conseguir? Que el cajero no tenga dinero, que los fondos que sean insuficientes en el cajero, que el PIN sea incorrecto, ¿bien? Y recuerden que si yo introduzco la clave incorrectamente, tengo diferentes formas de proceder dependiendo de si por primera vez la ingreso mal, me quedan 2 alternativas. Si por segunda vez la ingreso mal, me queda una alternativa. Si por tercera vez la ingreso mal, me bloquean la cuenta. ¿Ok? Entonces son diferentes elementos. Flujo alternativo 5, tipo de cuenta incorrecto, o flujo alternativo 6, insuficientes fondos en la cuenta.
Ahí está, entonces con eso nosotros podemos seguir derivando casos de prueba. Escenario 1, retiro exitoso, ¿bien? Que sería el flujo básico. Fíjense que lo que estamos haciendo es agregándole especificaciones a la misma tabla. El escenario 2 es cajero sin dinero, flujo básico. ¿Y qué ocurre? El flujo alternativo 2. Puntos insuficientes en el cajero, flujo básico y flujo alternativo 3. PIN incorrecto, flujo básico, flujo alternativo 4. Y así sucesivamente, ¿ok? Con cada uno de los elementos, solamente que ya le estamos poniendo nombre a cada uno de los escenarios. Ok, yo siempre recomiendo entonces diseñar matrices de decisión. Entonces, identificar cuáles son los elementos de datos que requerimos. Bien, asignamos. Después, para cada escenario, identificar por lo menos el caso de prueba que contenga la condición apropiada para ejecutar ese escenario. Asignamos, por ejemplo, la B de válido para indicar que esa condición deberá ser válida para el flujo básico. Y la I si es inválido y no aplica, ¿ok? Si esa condición no aplica el caso de prueba. Entonces, les muestro un ejemplo. Tenemos el caso de prueba con un identificador, ¿bien? Le colocan un identificador, el escenario de la condición que van a probar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Como siempre tenemos que probar tanto flujos básicos como alternativos, entonces probamos. Bueno, ¿qué pasa si todo me lo ingresan de manera válida? PIN válido, cuenta válida, ingreso de cantidad a seleccionar es válido, la cantidad en la cuenta es válida y la cantidad en el cajero es válida, mi resultado esperado es un registro exitoso. Si todo está válido menos la cantidad que hay en el cajero, opción de retiro no disponible, fin del caso de uso. O si también es inválido la cantidad en el cajero, mensaje de advertencia, regresa al paso 6 del flujo básico, ingresar cantidad, ¿ok? En el caso de que el cajero no tenga dinero o que los fondos sean insuficientes en el cajero. Entonces, fíjense cómo estamos ahora. Listo, vamos a probar qué es válido y qué es inválido. Pero noten que eso no es lo único que nosotros debemos hacer, porque si nosotros queremos que se pueda replicar el error, ¿ok? Nosotros encontramos la falla. Ahora necesitamos que se replique el error para que el programador pueda hacer la refactorización del código. Entonces necesitamos probar, ¿ok? Nosotros necesitamos indicar ahora en esa matriz de decisión con qué valores se probó, ¿sí? Esta imagen es para mostrarles que, bueno, en donde no aplique, pues colocamos no aplica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del PIN incorrecto, que yo les estaba diciendo. Si tengo más de una oportunidad, bien, no alcanzo a ingresar la cantidad porque no me la alcanza a pedir el cajero. Entonces me da un mensaje de advertencia y regreso al flujo básico de ingresar PIN. Se lo voy a mostrar una vez más. Si me queda una oportunidad, igual. Lo voy a mostrar una vez más. Y si me quedan 0 oportunidades, lo que voy a hacer es que la tarjeta se retiene y se termina el caso de uso. Se bloquea mi cuenta. Pero entonces yo les venía diciendo que aparte de especificar lo válido y lo inválido, necesitamos saber con qué se probó. Entonces, por eso en la matriz de decisión, nosotros ahora, ya que hemos especificado que el RD1, bien, todo va a ser válido, entonces en el RD1, que es retiro exitoso, ¿con qué datos probé? ¿Sí? Y cuál fue el resultado esperado. Bien, retiro exitoso y el saldo en la cuenta es tal. Para que cuando nosotros ejecutemos la prueba, bien, verifiquemos si realmente esto fue lo que obtuve, le podamos dar un check. Y si esto no fue lo que obtuve, podamos devolver esta refactorización y se pueda recrear el error, porque el programador lo que va a hacer es volver a ejecutar y va a probar con esto mismo, que fue lo que salió del caso de prueba, y él se va a dar cuenta para que él pueda conseguir la falla. Si no registramos los datos, entonces no vamos a poder recrear el error que se está probando. Luis, cuéntame. No, ahí es para que ustedes coloquen un código, ¿ok? Para que no tengan que andar con el nombre largo, ¿no? Normalmente yo se los coloco dependiendo del proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Del proyecto, ¿sí? Para tener, exacto, para saber que esos son los del proyecto tal. Pero esos son simplemente codificaciones internas. Bien, ahí están. Entonces, el resto de escenarios con los valores, ¿sí? Escenario, PIN, condición, escenario, condición. Bien. En las empresas normalmente se tienen software para hacer registro, ¿ok? Simplemente de matrices de decisión, ¿bien?
Yo igual, por ejemplo, les recomiendo, ustedes pueden utilizar Excel para llevar a cabo su matriz de decisión. ¿Sí? ¿Qué es importante dentro de la matriz de decisión? Fíjense que cómo hemos llegado a construirla. Partimos de identificar cuáles son los flujos básicos, cuáles son los flujos alternativos, de definir entonces qué es lo que vamos a probar entre válido e inválido de cada uno de esos escenarios. Y finalmente hemos especificado cuáles son los valores, ¿bien? Con los que se probó y el resultado esperado. A esto normalmente le agregamos una nueva columna, que es resultado obtenido. Y entonces en el resultado obtenido, ¿qué fue lo que arrojó finalmente el programa? Y ahí entonces es donde nosotros decimos, esta prueba pasa o no pasa. ¿Sí? Para cuando nosotros tenemos que entonces enviar los resultados de las pruebas a los desarrolladores para que puedan hacer la refactorización del código. Entonces, importante aquí poder construir esa matriz de decisión que finalmente es la que nos va a ayudar a sistematizar todo el proceso del plan de pruebas. Bien, ahí están el resto de escenarios y de opciones que podamos tener, ¿no? Y bueno, pruebas hay varias, ¿no? Aquí podemos seguir especificando escenarios. Tipo de cuenta incorrecto, cuenta no encontrada o no disponible, cuenta que no permite retiros, fondos insuficientes en la cuenta cuando la cantidad solicitada es mayor que el saldo en la cuenta, etcétera, ¿no? O sea, digamos que es importante definir qué es lo que se va a probar con los escenarios y partiendo del caso de la historia de usuario, ¿no? Del requisito. Recuerden que siempre vamos de el requisito me genera varios casos de prueba, o va a generar varios casos de prueba. ¿Por qué? Porque ese requisito funcional, esa historia de usuario, va a especificar o va a validar diferentes escenarios, como lo vimos allí, diferentes escenarios, y necesitamos saber, bueno, cuáles son los datos, las entradas, cuáles son los datos válidos e inválidos que va a tener ese escenario, resultado esperado y resultado obtenido para saber si la prueba falla o no falla. ¿Bien? Preguntas, chicos, hasta aquí. Ok, muchachos, parece entonces que no hay preguntas, ¿sí? Entonces, muchachos, su siguiente tarea es que definan el plan de pruebas, ¿ok? Aquí yo les he dejado la literatura de, les he dejado el estándar del ISTQB, ¿bien? Que me habla de la definición de planes de prueba, ¿bien? Y la estructuración de casos de prueba. Entonces ahí les voy a recomendar que se lean el capítulo 5, que está allí en ese libro, que habla pues específicamente de la definición de casos de prueba. Y ustedes, a partir de los requisitos que tienen para cada uno de los proyectos, pues deben definir plan de pruebas y definir casos de prueba, ¿sí? ¿Cómo los van a entregar o cómo les sugiero que lo entreguen? Bueno, entregarán la definición del plan de pruebas, pero para los casos, recuerden que la idea es que ustedes creen matrices de decisión, ¿sí? Como van a crear entonces las matrices de decisión, háganlo en Excel. Definan para cada historia de usuario cuáles van a ser los casos, los escenarios, ¿sí? Que van a probar y los casos de prueba. Bien. Utilicen para eso alguna técnica. Solamente vamos a probar para este curso, ¿ok? Solamente vamos a probar, vamos a hacer pruebas funcionales, ¿sí? No vamos a hacer de estructura. Entonces, formulen solamente pruebas funcionales. Pruebas de caja negra. Utilicen técnicas, ¿ok? Técnicas para la definición de pruebas, como el análisis de valores límite, bien, que les pueda, digamos, ayudar a definir cuáles casos de prueba, cuáles escenarios probar. Y se crean en Excel la matriz de decisión, ¿sí? Para que entonces por cada historia de usuario definan cuáles son los escenarios que van a probar, cuál es la entrada de datos a esos escenarios, cuál es el resultado esperado y cuál es el resultado obtenido. Recuerden que es importante que sepamos o que se documente con qué valores se probó. Si no, no es posible recrear el error. Vale, chicos. Aquí hay un formato de casos de prueba, pero yo les recomiendo que vayan directamente a la matriz, ¿sí? A crearse una matriz. Aquí son
digamos, como los consiguen en otros lugares, en otra literatura, que va a ser una especificación más larga del caso de prueba, ¿sí? Para efectos del curso y ser más prácticos, hagamos la matriz, directamente vamos a hacer la matriz de decisión. ¿Bien? Pregunta, muchachos, dime. Disculpe, con fines evaluativos, en el caso de prueba que hagamos, ¿sí? Colocamos los datos que, acorde a lo que se hizo la prueba, si no corresponden, dejamos eso así o arreglamos el error para... Sí, o no, sea, tienen que arreglar el error. Okay. Sí, ejecutan, o sea, ustedes primero crean el plan y ese digamos que es el plan que me van a entregar a mí. Plan de pruebas, caso de prueba, ¿bien? Ejecutan la prueba, ¿ok? Debe aparecer allí el resultado esperado, resultado obtenido, si falló o no falló la prueba y la política, por supuesto, de recodificación y refactorización de la prueba. Ok, o sea que hay que hacer una historia del caso de prueba. Hay que hacer una especie de historia del caso de prueba. Si salió mal. En la misma matriz, sí, Okay. en la misma matriz de decisión. De una vez ahí lo marcan. Ok. ¿Vale? Bien, chicos, preguntas. Bueno, muchachos, entonces les queda eso de tarea y les queda entonces revisar el contenido del capítulo 5 del libro que está allí en el aula. ¿Sí? Chicos, muchas gracias por su atención. No quiero pasarme más del tiempo que les había especificado. Igual si tienen dudas, preguntas, me las pueden hacer a través del correo electrónico. Nos conectamos el próximo jueves para hacer modelo de calidad y esto o sea, el plan de pruebas debería entregarse. Deberíamos ya tener una versión del plan de pruebas la próxima semana, ¿ok? El 6 de junio. 7, ¿vale? Listo, profe, listo. Gracias. Bueno, chicos. Profe, en la guía didáctica dice que tomamos las historias de usuario, o sea, realizamos la prueba sobre la primera iteración, ¿cierto? Sí, sobre la primera, exacto, van a hacer plan de pruebas sobre la primera iteración. Otra cosa que... Bueno, el plan de pruebas es para todo el elemento, la ejecución es para la primera iteración. O sea, para las iteraciones que llevan hasta el momento. Porque no sé, pues cada quien tiene iteraciones o de una semana o de 2 semanas. Listo. Otra pregunta, Emanuel Guerra pregunta en el chat, o preguntó en el chat. Si uno de los flujos alternativos no está en los criterios y se encuentran durante el desarrollo, se agregan los criterios y se sigue en el desarrollo. Uno de los flujos alternativos no está en los criterios. ¿No está en los criterios de aceptación? No entiendo qué es y se encuentra en el desarrollo. ¿Es que descubren una nueva funcionalidad? Porque eso no debería pasar. O sea, el flujo alternativo no está en los criterios, pues eso normalmente quiere decir que está mal definida la historia, ¿no? La historia de usuario. Debería agregarse a la historia de usuario y debería, ojo, si es un criterio de aceptación, ¿no? Debería agregarse a la historia de usuario y ejecutar la prueba en función de ese criterio de aceptación, ¿no? Ahora, aquí por eso no entiendo, que dice flujo alternativo no está en los criterios, se encuentran durante el desarrollo, se agregan a los criterios y se sigue el desarrollo. Otra cosa es que descubrieron que hay una funcionalidad que no había sido tomada en cuenta. Y en ese caso no sería un criterio de aceptación, sería un requisito. Y ese requisito debería ser una nueva historia de usuario. Y una nueva historia de usuario, y sería una nueva historia de usuario que no voy a atacar en esa iteración. La atacaría en una iteración más adelante cuando logre ingresarla al sprint planning, ¿sí? Ojo en si realmente lo que se consiguió, si lo que encuentro es que me falta un criterio de validación, listo, porque es de la misma funcionalidad y lo que hago es agregarlo. Pero si lo que me hace falta es que eso me derivó o una funcionalidad que no había pensado, pues eso me crea una historia de usuario nueva, que no la puedo atacar en esa iteración, que tengo que esperar a una siguiente iteración para planearla y ejecutarla. ¿Sí? No sé si me expliqué. Bueno, espero que sí. Si no, Emanuel, me avisas. Pero me avisas y lo hablamos luego.
Bueno, chicos, que tengan entonces un feliz día. Muchas gracias. Listo, profe. Hasta luego. Feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Hasta luego. Feliz día.